bienvenidos a nuestro programa Hilando en el pasado y el presente. Soy Francesca Aguas y hoy quiero invitarte a caminar por la historia de una mujer quichua, que lo dio todo, defendió la tierra que la vio nacer, exigió que los niños hablaran y soñaran en su propia lengua, y alzó la voz cuando las mujeres no eran escuchadas. Acompáñame a descubrir cómo una sola mujer armada únicamente con sus ideales, rompió los moldes de su época y reescribió para siempre la lucha de los pueblos y el destino del Ecuador. En la comunidad de Olmedo, en Cayambe, provincia de Pichincha, una mujer caminó sin pedir permiso. Se llamó Tránsito Maguaña. No tuvo apellido de hacendado, no tuvo escuela. Para entender de dónde viene esa fuerza de tránsito, no basta con leer libros, hay que escuchar a quienes cargan la memoria en la voz. Y por eso hoy tengo el honor de conversar con alguien que ha sido testigo y guardián de estas historias. Él tiene 63 años y lleva toda una vida escuchando a los mayores, recogiendo las palabras que no se escriben, pero que tampoco se olvidan. Don Hugo Erazo Martínez, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo era la vida de tránsito en esas haciendas? En sus primeros tiempos, sus padres eran Vicente Maguaña y Mercedes Alba. Ellos trabajaban en una hacienda latifundista. Laboraban en una pequeña parcela o huasipungo junto al volcán. Los padres de Tránsito Maguaña, mientras ella era niña, aguantaron maltratos de sus patrones durante un largo tiempo. Sus padres sufrieron maltratos físicos por parte de sus patrones jefes. Una vez su padre le rompieron la cabeza por haber ido a recibir terneros sin pedir permiso el sábado. Los indígenas solían referirse entre ellos al patrón como gamonal. Gamonal es una persona que generalmente era el terrateniente, que ejerce un dominio, influencia o cacicazgo excesivo sobre una comunidad o región, a menudo abusando de su poder. También simbolizaba la explotación cruel hacia los indígenas. Eso quiere decir que había una superexplotación en ese entonces hacia los indígenas. Tránsito decía que el miedo no nos dejaba avanzar y por eso empezó a organizar. Don Hugo, usted me acaba de pintar un panorama muy duro: el maltrato, la pobreza, el silencio impuesto. Pero de ese dolor nacido de una de las figuras más grandes de nuestra historia, Tránsito Maguaña no sabía leer ni escribir, pero cambió el Ecuador. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Qué logró hacer con su vida para pasar de ser una indígena sumida en la pobreza a convertirse en la voz que despertó a todo un pueblo? Bueno, Tránsito Maguaña es una lideresa, una mujer indígena analfabeta, maltratada y sumida en la pobreza. Es quien fue la creadora de la Federación Ecuatoriana de Indios de 1944, quien logra también que se ponga el fin al sistema de explotación doméstica de las huasicamías y servicias. También realiza la demanda de cumplimiento del Código de Trabajo y promueve y conforma la cooperativa agraria como uno de los mecanismos de precisión social y política para exigir al Estado la entrega de tierras para los indígenas. Gracias, compañero Hugo, por la entrevista y por hacernos saber que las historias siguen vivas en los territorios. En 1994 conoció a Dolores Cacuango. Juntas entendieron que sin educación no había libertad. Ella decía: si nos callamos, nos entierran vivas. Y así empezó a organizar a las mujeres de las haciendas. A Tránsito le tenían miedo los hacendados, porque sabían que cuando la gente aprende a leer, ya no lo pueden engañar tan fácil. Tránsito Maguaña murió en el 2009, a los 100 años, pero su nombre no se quedó en el pasado. Hemos escuchado a Don Hugo contarnos la historia de dolor, de lucha y de victorias. Pero ahora quiero hacerme una pregunta.
¿Qué queda de todo eso para nosotros, los de hoy? Para responder eso, me acompaña ahora Fernanda Andrimba, de 26 años, una voz joven que ha decidido no dejar que esta historia se apague. Fernanda, bienvenida. Quiero empezar preguntándote algo muy directo. Tú que eres parte de las nuevas generaciones, ¿qué le dirías a los jóvenes de tu edad sobre por qué es importante recordar el legado de Tránsito? Les diría que Mamá Tránsito no fue solo una figura de la historia, sino que fue alguien que luchó con valentía por los derechos que nos pertenecen, nuestras tierras, nuestra cultura, nuestra lengua y obviamente nuestros derechos. Recordarla es no olvidar de dónde venimos, entender que lo que hoy tenemos no fue un regalo y darnos cuenta que nosotros también tenemos la fuerza para defender lo que es justo y construir un país más igualitario. ¿Por qué debería importarnos su historia hoy? Creo que nos debería importar esa historia y hoy porque los problemas que ella enfrentó, la falta de reconocimiento, la desigualdad, el abandono a los pueblos indígenas siguen presentes hoy en día de muchas formas. Su historia nos enseña que el cambio es posible, que una persona puede marcar la diferencia y también defender nuestra identidad y nuestros territorios. Es una responsabilidad que nos toca asumir hoy en día a nosotros. Y si tuvieras que explicarle a alguien en una sola frase quién fue Tránsito Maguaña, ¿qué le dirías? Creo que sería importante difundir más de esta información porque durante mucho tiempo las figuras como ella no aparecían en los libros de texto. Si no la conocemos, creo que si no la conocemos perderíamos una parte de nuestra propia historia, de dónde venimos y nuestras raíces. Conocerla nos inspira, nos da referentes de lucha y nos ayuda a entender que ser joven no significa ser indiferente. Podemos seguir su ejemplo para cuidar nuestra cultura y luchar por un futuro mejor para todos nosotros. Acabamos de escuchar a Fernanda. Su reflexión y su pensamiento nos dejan una gran certeza. Saber que los jóvenes no han olvidado el legado nos confirma que su lucha sigue viva en las nuevas generaciones. Ahora quiero proponerles un ejercicio de imaginación. Cierren los ojos conmigo. Vamos a viajar al pasado, a cuando Tránsito Maguaña tenía 23 años. Todavía no era la gran lideresa que conocemos. Era una joven indígena, llena de preguntas, de rabia contenida, de sueños apenas nacientes. Si pudiéramos sentarnos con ella en ese momento, ¿qué le preguntaríamos? ¿Le preguntaríamos de dónde saca la fuerza para seguir? ¿Le preguntaríamos si tiene miedo? Hoy, en este podcast, vamos a hacer algo especial. Vamos a escuchar la voz de esa Tránsito joven. Vamos a dejar que nos cuente, con sus propias palabras, cómo empezó todo. Prepárense. Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué siente al ver los maltratos a su gente? ¿Qué siento? Siento como un fuego aquí en el pecho. Veo a mi papá con la cabeza rota y no puedo hacer nada. Veo a las mujeres trabajando hasta que se les caen las manos y no puedo hacer nada. Veo a los niños sin comida, sin tierra, sin futuro y no puedo hacer nada. Y eso duele más que los golpes. Duele ver que somos muchos, que sufrimos todos lo mismo, pero estamos callados, como si nos hubieran cortado la lengua. Pero algo está cambiando adentro de mí. Ya no puedo seguir callado. Ya no puedo seguir viendo cómo nos quitan todo. La tierra, la dignidad, la vida. Algo se ha despertado y ya no se puede dormir otra vez. ¿De dónde saca la fuerza para seguir? ¿De dónde saco la fuerza? No lo sé. Creo que de la tierra misma. Mi mamá me enseñó que la tierra no es del patrón. La tierra es de quien la trabaja, de quien la cuida, de quien la ama. Y nosotros la amamos más que a nadie. Y también saco la fuerza de mi gente.
de las mujeres que me miran en silencio y me dicen con los ojos: Tránsito, haz algo. De los hombres que ya no pueden más, pero que todavía tienen esperanza. De los niños que merecen un futuro mejor. No soy fuerte, ¿sabe? Tengo miedo, tengo dudas. Pero cuando veo el sufrimiento de los míos, ya no puedo quedarme quieta. La fuerza no viene de mí, viene de ellos. Viene de la necesidad de que esto cambie. ¿Tiene miedo? ¿Miedo? Claro que tengo miedo. Todos los días. Tengo miedo de que me peguen, como le pegaron a mi papá. Tengo miedo de que me quiten lo poco que tenemos. Tengo miedo de hablar y que me castiguen. Tengo miedo de que mi voz no sirva para nada. Pero ¿sabe qué es más fuerte que el miedo? La rabia. La rabia de ver tanta injusticia. La rabia de saber que podemos vivir mejor, pero nos obligan a vivir así. El miedo te paraliza, pero la rabia te mueve. Y yo ya no quiero estar paralizada. Prefiero tener miedo y luchar que no tener miedo y quedarme callada. Porque al final, el silencio también mata. Esa era Tránsito a los 23 años, joven, con miedo, pero con una rabia que ya no se podía contener. Pocos años después, esa joven cambiaría la historia, pero en ese momento, en 1932, solo era una mujer que ya no podía seguir callada. Y nosotros, tuvimos el privilegio de escuchar su voz. Hoy, en Cayambe, en Quito, en toda gran parte del país, hay escuelas, calles y organizaciones que llevan su nombre, porque ella sembró algo que no muere. Porque la historia no la escriben solo los que mandan, la escriben también las mujeres que se atreven a hablar. Y así, llegamos al final. Hoy viajamos en el tiempo y conocimos a Tránsito Maguaña, a su legado y a esa joven de 23 años que ya no podía seguir callada. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Que el nombre de Tránsito no se olvide. Soy Francesca Aguas y esto fue Hilando el pasado y el presente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigamos haciendo historia. Este episodio fue escrito y producido por Francesca Aguas, María Belén Andrimba, Vladimira Maguaña. Gracias por escucharnos.